Vamos a hablar de todo eso, no se Así preocupe. es. Bueno, entre comunicadores te veas, ¿verdad? Bueno, Aquí esto va a tenemos, estar- tenemos dos Esa es invitados. la peor de las maldiciones gitanas. Esto va a estar intenso hoy, muy Pero yo, intenso. no, yo me siento muy bien porque hoy me viene perfecto que haya un Y equilibrio hoy que de usted está voces. poseído por el espíritu de la doctora, que eso es. No, si tú supieras que yo he estado Ya. bastante silencioso hoy. No he estado en mi natural comunicativo. Vamos a ver ahora. Correcto. Vamos a presentar a dos grandes comunicadores, uno prestado al mundo de la política como legislador, diputado del Partido de la Liberación Dominicana, a mi derecha, José La Luz. Autoprestado. Sí, se autoprestó. Se autoprestó. Y nuestro colega y compañero de esta mesa Que de todos cada los jueves jueves, lo recibimos con los brazos abiertos. y dueño, director, coordinador de esta sección. Pues a veces nos permite opinar en ella. Ahí No me eche la culpa de los errores de este segmento. Miguel Guerrero. Esto es suyo, don Miguel. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, Buenos días a y ustedes. se ve muy bonita la decoración Tío, navideña. ya nosotros estamos en Navidad. Quisimos bueno, el adelantar el espíritu navideño. ¿Sabe que yo siempre he creído que la Navidad debería extenderse más allá de enero para que el espíritu que ella trae consigo permanezca? Yo amo la Navidad. No, Yo yo amo. estamos en la misma No, sintonía. pero yo no le he dicho Ayer nunca. cuando le dije, llegó la Navidad, él me dice, pero ya. Yo le digo, pero si como si fuese No, lo que algo pasa es que me malo. sorprendió lo rápido, porque para mí llega a partir del 1 de diciembre, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que el capitalismo cada vez más va a tratar de extenderlo. Obviamente, si se extiende antes del otoño, porque ya es prácticamente con el otoño, ustedes lo pusieron ahora, pero las principales tiendas para atraer clientes ya lo pusieron sí, hace ya un Sí, mes. pero la Navidad trae consigo, aparte de ese capitalismo, trae lo que dice don Miguel, que es ese espíritu como de armonía. Es tan sencillo como que dos personas están discutiendo y de un momento a otro dicen, oye, estamos en Navidad, vamos a dejar esto Sí, así. lo que quiero decir es que Como si que se eso me extendería gusta. todo el tiempo, perdería esa Perdería el magia. sentido. Perdería lo Perdería la especial. magia. Mira, es especial, ¿tú sabes por qué? Porque está restringido. Está restringido. Porque está restringido, ¿verdad? Si Lo tú que lo yo digo, amplías, ya es como... La gente sonríe más en Navidad. Claro, que si hay un ambiente Y colectivo de buen ánimo. Y esos rostros hoscos que uno ve en las calles. Esos Grinch. Y exactamente, como que desaparecen por arte de magia. Ahora, cuando el licenciado José La Luz dice que el capitalismo, me parece que ahí hay como un elemento peyorativo. No, con es relación a la simplemente Navidad. que el capitalismo va a tratar, es la ideología del capitalismo, es la rentabilidad. Y si ellos saben que hay un mercado dispuesto a empezar a comprar temprano, van a vender temprano. Y si pueden motivarlo por la publicidad también, entonces... Yo creo que esa ha sido la causa del fracaso del socialismo. Que entienden que detrás del lucro hay un signo ominoso, ¿no? Y yo no creo eso. Bueno, menos mal, me No, alegra no, saberlo. para nada. El lucro todo, legítimo, todo tiene por que supuesto. tener un límite o legal o ético. No, y en la economía clásica nos enseñó la famosa cita de Adam Smith del lucro como el motor Es así. del progreso. Pero Ese es el motor y dinámica de la historia. Sí. Y no la lucha de clase. Pero usted ha mencionado la palabra clave límite para comenzar este coloquio entre todos nosotros, si es justo con el tema de las exoneraciones. Nos gustaría que hablemos de ellas porque, para nuestra sorpresa, cuando escuchamos de que el límite que quieren proponer unos $100,000, nos encontramos con que no existían límites, que No el existía escenario era peor de lo que muchos podían imaginar. Entonces, a partir de ahora se entra en esta discusión de cuál debería ser el tope que se ponga en estas exoneraciones y si deberían o no existir. Y nos gustaría conocer las opiniones de cada uno de ustedes. Yo quisiera comenzar, porque yo traté el tema en una columna mía esta semana. Es decir, para sorpresa de muchos que te conocían ese hecho, los diputados y senadores se auto-otorgan 2 exoneraciones abiertas durante cada mandato de 4 años. A mí me parece que es absurdo porque incluso los concesionarios de los vehículos dan una garantía de 5 años, 3 años, 4 años. Y realmente ese vehículo solo se necesita para trasladarse al Congreso o para visitar la provincia que ellos representan los fines de semana. Es decir, ¿por qué un país pobre como la República Dominicana tiene que darle ese privilegio de 2 exoneraciones abiertas a sus diputados y senadores cuando países como España, Alemania son mucho más sobrios y son mucho más ecuánime y diría yo mucho más moderado en ese tipo de cosas? Los diputados y los ministros en Alemania andan en carritos de 4 cilindros o van y más arriba van al Parlamento en bicicleta. En el norte de Europa. En el norte de Europa. nórdica, Entonces digo va en yo, bicicleta. ¿por qué tiene el Estado dominicano, por qué el contribuyente dominicano tiene que premiar a los senadores y diputados con 2 exoneraciones en un mandato de 4 años, cuando aquí y además
Porque, ¿cómo puede justificar un senador y un diputado de la República Dominicana, a menos que no tenga negocios que así lo justifiquen, que con el salario que tienen puedan andar con un Rolls Royce, con un Bentley o con un Maserati, como aquí se está mandando? Yo creo que eso es que no tenemos nada en contra de que puedan andar en esos vehículos, siempre y cuando no sean con el dinero público. Si yo veo eso, un Pepín Corripio o un Vicini, a mí no me extrañaría, porque esa gente tiene 100 años produciendo dinero. Que lo quiera pagar. Cualquiera que lo quiera pagar. Porque al final el punto es eso, la forma en la que se obtiene. Entonces yo creo, por ejemplo, una jipeta, un todoterreno, aquí le dicen jipeta, por ejemplo, de fabricación norteamericana, que son vehículos de lujo, cómodos, vehículos de lujo, te cuesta en Viamar o en Santo Domingo Motors o en cualquiera otra cosa, $72,000 con todos los impuestos incluidos. Y tú lo sacas con un cero kilómetro, con cualquiera de esas autoferias que organizan en los principales bancos del país. Entonces yo digo... Pero yo te consigo otra en $49,000. Exactamente. ¿Por qué tiene que andar un senador y un diputado y un funcionario? Ese es mi problema. Yo estoy de acuerdo con que se les dé una facilidad para un vehículo. Para uno, en los 4 años. ¿Quién dijo que usted tiene que cambiar el vehículo cada año? Y menos un legislador. ¿Qué usted piensa? Bueno, pero además lo venden y la ley prohíbe transferir las exoneraciones de vehículos. Son muchas cosas. Vamos a ver. Particularmente para establecer un marco de la discusión desde mi perspectiva, yo no acepto exoneraciones. Yo no acepto eso. No las necesito. Pero esa es la mejor postura. hay una realidad en República Dominicana, y es que el Congreso es la institución que está más expuesta porque es la llamada a hacer los marcos legales. Entonces debe poner el ejemplo. Pero resulta que no solamente el Congreso recibe exoneraciones. Está el cuerpo diplomático completo, nadie mide esa productividad, nadie sabe lo que esa gente hace. Completo recibe exoneraciones. Pero los diplomáticos... Los embajadores. Acreditados y los de aquí en otros países. Y cuando vienen para acá, cuando terminan misión, pueden traer no solamente el vehículo, sino la mudanza completa exonerada. Pues eso hay que notarlo ahí. Segundo, están las empresas que se benefician de los esquemas de incentivos y exenciones en sectores determinados, como turismo, construcción, agroindustria, ONGs. El 90% de los vehículos que tienen las ONGs son exonerados. Que siga la fiesta. Entonces está el tema, el turismo. Si tú estás dentro de presentas un proyecto turístico, lo registras en el ministerio o está dentro de un polígono turístico, también lo exonerado. Eso lo conozco. Si tú estás haciendo una carretera, una presa, una obra de infraestructura, también, no solamente el vehículo, sino los combustibles. Y los impuestos. Y aún así no sale carísima la obra. Como quiera, no sale a veces 3, 4, 5, 6 veces por encima. Entonces hay un problema serio con eso, ¿no? Además, los fiscales, los jueces, los coroneles que tienen más de 20 años de servicio, todos reciben exoneraciones. Pero solamente es el Congreso donde se discuten estos temas, porque el Congreso está llamado a regular incluso eso. Por eso yo veo en todo esto una oportunidad de que todo esto se ponga sobre la mesa. De que el debate se amplíe. Estoy de acuerdo. Claro. ¿De dónde viene todo esto? Y sería bueno, porque puede ser que a mí se me estén escapando algunos sectores y ustedes pueden hacer una investigación y ponerlo todo de relieve. Sí, pero en el caso, perdona que te interrumpa, en el caso, por ejemplo, de un proyecto turístico, tiene una finalidad. Tiene una finalidad entendible, que es el hecho de que tú estás promoviendo, desde el gobierno central, cualquiera que sea el gobierno, tú estás promoviendo una actividad económica que te produce y te genera divisas, te genera riqueza, te genera empleo y te genera impuestos. Pero Miguel, hay un problema. Y es cuando se mantiene ese privilegio después de 30 años de operación. Con el crecimiento. No, en eso estamos claros. Pero eso es lo que dice José y eso es lo que existe ahora. Sobre la mesa, por ejemplo, un hotel que tiene 30 años de operación, exitosísimo, trae el mobiliario exonerado todavía. Todo. Entonces, yo soy partidario. Eso hay que ponerlo sobre la mesa. Eso hay que regular. Por eso insisto que es una oportunidad esto. Para que discutamos. ¿Y de dónde viene todo esto? Bueno, todo esto viene de... A mí me sorprendió muchísimo porque yo había depositado un proyecto de ley para regular eso. Hace como 2 semanas yo sometí un proyecto de ley donde yo establecía, precisamente partiendo de lo que decía Miguel ahorita, que porque un vehículo de $100,000, yo pienso que ningún país debe exonerar el lujo.
Correctísimo. Y un vehículo de $100,000 o más es un vehículo de lujo. Claro. Ni menos, y menos un país lujosísimo. pobre. ¿Para qué tú exoneras el lujo? Pero el trabajo en estas circunstancias, hay muchos legisladores que son muy rurales, vienen de comunidades muy lejanas. Y aquí cualquier subdirector o viceministro, lo que sea, tiene un vehículo asignado del Estado. Entonces, yo establezco en el proyecto de ley que el tope sea $50,000 y por cuatrenio. Perfecto. Totalmente. Ahora, ¿qué pasaba? El periodo anterior no fue de 4 años, fue de 6. De 6. Lo que significa que los que estaban ahí y los de Parlacén también 3. recibieron 3. 3. De las Una cuales cada 2 vendieron años. 2, sí. Entonces, ahora voy con el tema de la venta. ¿Quiénes se benefician de las exoneraciones? Los dealers, no los legisladores, porque los legisladores las venden. Lo que le interesa es el dinero, es un sobresueldo. Entonces, ¿cuál es el promedio, el precio promedio de venta de una exoneración? Que dicho sea de paso, no es que le dan $100,000 al legislador, es que le exoneran los impuestos que equivalen a un 33% del precio del valor del FOB del vehículo. Lo que significa que por cada $100,000 pudiera haber un ahorro de $33,000, pero esos $33,000 se reparten en 3 partes. Primera parte, el que compra la exoneración. Segunda parte, el dealer que trae el vehículo. Y tercero, el legislador que la vende. Una viruta lo que le lleva. Lo que significa que el promedio depende del tipo de vehículo, porque si tú traes un Ferrari Enzo, el impuesto de un Ferrari Enzo anda por $300,000. Pero el impuesto de una Jeepeta Tahoe son $20,000. Mira, Entonces lo que quiero decir, Miguel, para completar la idea, $1 millón es el precio en el Congreso de una exoneración. $1 millón. Entonces, o sea, espérate, para yo entender, yo soy legislador, tengo una exoneración y yo la vendo por $1 millón. Es $1 millón de pesos. Es el promedio, dependiendo la época en la que la vende, porque te afecta la ley de mercado. Es un sueldo 13 y un 14. Sí, pero es que eso es, pero es que para un legislador eso es insignificante. Bueno, porque un legislador, claro, eso es insignificante. Porque lo recibe por las otras cosas muchísimo Bueno, más. pero yo lo que creo es que Ese no es el que lo problema. importante no es lo que pueda ganarse en la venta, es la venta. Que la venta es irregular también. Porque está prohibida. Es que la venta es irregular. Porque está prohibida. Es lo mismo lo que Hasta está pasando aquí. Mira, aquí está pasando algo porque tú dices, vámonos al fondo de la cuestión, ¿no? Fíjate, el Congreso de la República es responsable del establecimiento de un sistema de seguridad social, ¿no? Porque aprobó la ley que se discutió durante 10 años. Hace 16 años. 16 años. Bueno, la ley de seguridad social establece que esa ley y las pensiones y el sistema de salud son universales y obligatorios. Entonces, el Congreso de la República, que aprobó esa ley que dice que el sistema es universal y obligatorio, se excluyó él mismo, porque tiene su propio sistema de pensiones y lo mismo que la Suprema Corte de Justicia, que se supone que es el organismo del Estado responsable de que esa ley y cualquier otra ley se cumplan. Es decir, él es el que administra las leyes, el Congreso la aprueba, pero el Poder Judicial la administra. Entonces, aquí hay un desorden generalizado. Mira, con el tema de los vehículos, yo creo que si hay algo aquí en la República Dominicana que revela la falta de autoridad y el desorden es el sistema del transporte público. Entonces, yo creo que el país tiene que dedicarse de lleno a estudiar, si conviene al país, seguir importando libremente todos esos vehículos que llegan al país año tras año. Yo quiero decir algo. Año tras año. Es decir, aquí lo que tiene que, por un tiempo, para mí, que no soy un experto en el tema y lo advierto, aquí lo que debe hacer es disminuir, aumentar los impuestos a esos vehículos. Pero es que ya son altos, son altísimos. Bueno, está bien, pero ¿qué es lo que yo te digo? Porque a mí no me gusta restringir la libertad para aquellos que con su dinero... No, es que yo no estoy restringiendo, yo no estoy proponiendo una restricción. Quizás sería el tema de importar vehículos usados. No, pero eso deberían prohibirlo. Bueno, porque tú lo que estás trayendo yo estoy de acuerdo que prohíban los usados. ¿Cómo se llama? Sí, porque el momento Chatarra, no, pero déjame yo terminar cuando yo decía. Sí. Yo lo que creo que el país debe embarcarse en un proyecto de mejorar el sistema de transporte público. Si aquí existiera un sistema de transporte público eficiente, moderno, confortable y seguro, aquí no hubieran los entaponamientos de tránsito que hay en la República Dominicana, porque eso, obviamente, como yo lo digo, ha funcionado en todos los países.
Entonces no sería nada raro que también funcione en la República Dominicana, ¿no? Entonces yo lo que creo es que seguir importando vehículos y de lujo. Usted quiere traer un Mercedes-Benz de 100.000 pesos, pague lo que eso vale. Que ahora lo paga. Bueno, pague lo que eso vale. Vamos, yo quiero iniciar por donde Miguel empezó, con el tema de la seguridad social y el Congreso. Volvemos al punto. Cuando yo llegué al Congreso, en lo que a mí respecta, yo pregunté dónde está la licitación, con cuáles criterios se contrató esta empresa. No la voy a mencionar, no sé si ustedes tienen vínculo con ellos. Duré un mes pidiendo eso. Porque cuando tú llegas al Congreso te entregan una carpeta con una serie de temas, ¿no?, que te corresponden. Entre ellos está el seguro. Que ya decidido. O sea, no te dieron la opción. No me dieron la opción ni nada. Y yo dije, bueno, el problema es que yo tengo una posición frente al Sistema Nacional de Seguridad Social, a la Ley 87-01. Y con relación a las intermediaciones de la ARS, yo tengo una posición, ¿no? Correcto. Y como no me entregaron a mí una base legal de contratación de ese seguro, yo no lo tengo. Yo llegué al Congreso con mi seguro, con el que yo pago, y siempre ese seguro lleno de privilegios, yo no lo tengo, yo ni siquiera sé lo que da. Y eso lo he publicado muchas veces. Pero a mí me extraña porque hay libre elección en ese caso. El problema es que yo no lo tengo. Entonces ya es un tema de ustedes investigar ahí con cuáles criterios eso se hizo. Y el tema de la pensión, a mí no me correspondería porque tiene que durar más de 2 periodos, y yo no pienso durar más de 1, porque eso es un curso que yo estoy haciendo. En el 2020 me voy a otro. ¿En la presidencia? No me voy porque ya voy a pasar por ahí. Ahora, lo que quiero significar es lo siguiente, con relación a los vehículos. Tirando ahí, Miguel. Yo pienso distinto. Yo pienso que hay una oportunidad en los vehículos usados para República Dominicana. Lo que pasa es que nosotros debemos definir el marco. Por ejemplo, nosotros tenemos vehículos rodando, dando servicio en la calle de 1980. No, y de los 60. Puede bajar. Entonces, ¿qué ocurre? Corea sustituye su parque vehicular público cada 5 años, porque Corea no sabe qué hacer con tanto dinero y tiene que reciclar. La misma naturaleza del capitalismo, es como los teléfonos. Nosotros los desechamos anual, pero no, te duran 5 años y 6. Obsolescencia programada. Obsolescencia programada se llama eso. Eso le dieron el premio Nobel de Economía este año a Richard Thaler por las decisiones emocionales económicas. Entonces nosotros pudiéramos renovar el parque público de vehículos haciendo un acuerdo de Estado a Estado con Corea o con Estados Unidos. Ahora por la tormenta, por los huracanes Harvey y María, Estados Unidos tiene bajo seguro, porque allá todo se asegura, debe tener alrededor de 500.000 de vehículos afectados, que el seguro los va a pagar. ¿Qué significa eso? Que si el Estado tuviera una visión en ese sentido, el Estado pudiera negociar y la flotilla pública nosotros la pudiéramos sustituir con vehículos de 2, 3 y 4 años. Pero para eso tú tienes que tener gobierno electrónico para que conectes aduanas. No, y una cultura de funcionarios al servicio público. Pero también el mismo mercado produce muchos vehículos usados, entonces vamos a tener vehículos bueno, usados lo que pasa es que no es lo mismo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de los vehículos, no negocios, sino a mí también. Lo que se llama vehículos proyectos. O sea, tú te vas a una subasta, compites por comprar un vehículo a buen precio porque chocó, porque le cayó una granizada, así sucede, así es, y el seguro lo pagó, y tú puedes comprar un vehículo que cuesta $100.000 en el mercado en 30.000. Tú lo pintas, allá te le ajustan el título y tú lo traes. Nítido. Eso es un proceso al que lo quiera vivir, que le guste eso, ¿no? Yo se lo recomiendo. Pero hay un problema muy grande porque muchos de esos vehículos que llegan aquí son vehículos que han pasado esas mismas tragedias y que vienen con muchísimos desperfectos y te lo venden en buen estado. No, eso depende del Estado dominicano, porque en Estados Unidos para tú poder exportarlo, pero ya eso es ilegal. Para tú poder exportarlo, tú tienes que corregirlo allá. Y ellos te dan un certificado de título, porque recuerda que cuando tú vas a comprar un vehículo, tú estás registrado. Su historial está registrado allá. Pero tú sabes que no todo el mundo tiene esa información. Hay dealers que juegan. Por eso digo siempre de Estado a Estado. Por eso digo de Estado a Estado. Ahora, tú tienes que estar de acuerdo con aduana, con impuesto interno, con el Intran, y porque el parque vehicular nuestro urbano tiene un límite. El espacio físico. Entonces, si entran 10.000 vehículos anuales, tú tienes que sacar 10.000. Claro. ¿Tú entiendes? Bueno, aquí tú entras 20, 30, 40 y sigue la chatarra de los 80. Sí,
Lo que yo insisto un mucho, problema. y don Miguel ahí también está de acuerdo, yo sé que también lo hemos hablado tú y yo, Homero, el mercado, o sea, se supone que aquí hay una venta de unos 30.000 vehículos al año nuevos. Eso es caótico. Entonces, al final, traes usados también y no sacas lo que está en el mercado. Entonces, tenemos un caos, obviamente. apiñamiento. ¿Por qué no aprovechamos ese mismo flujo que se crea por esos vehículos que ya están? Es que El son, problema es que son es usados que la mayoría de los que traen. El problema es la estructura. No, pero esos 30.000 son nuevos. El Esos son los problema es la estructura con la cual funciona el sistema de transporte público, que para mí es una de las grandes prioridades que hay en el país, mejorar el sistema de transporte público, porque haría más cómoda y facilitaría el transporte y tiene un efecto positivo sobre la productividad y todas esas cosas. Mira, aquí yo he llegado a la conclusión, y ustedes saben que yo soy un tipo excesivamente optimista, pero yo he llegado a la conclusión que bajo el sistema que impera en la República Dominicana, difícilmente podemos resolver el problema del transporte público por una sencilla razón: el poder político y económico de la gente que maneja el sistema de transporte público. Aquí me parece a mí que solamente un gobierno de fuerza puede, y yo no soy... De fuerza de la ley. De fuerza de la ley. De Sí, fuerza de la claro. ley. No, pero un gobierno dispuesto a con cumplir la ley. determinación. Sí, de Exactamente, porque determinación. la gente lo puede interpretar. No. Hay un 33% dominicano que no le gusta la democracia, que lo puede interpretar. No, pero yo lo que te quiero decir es un gobierno con suficiente autoridad, Claro. quizás esa fue Exacto. Esa es autoridad la realidad. moral y legal, es decir, Perfecto. y que esté dispuesto a asumir el costo político que pueda tener ese tipo de Bueno, decisiones. para eso tenemos que aprovechar la coyuntura de la discusión de la ley electoral y de la posterior ley de financiamiento de la ley de partidos políticos y la ley de financiamiento electoral. ¿Por qué? Porque todo ese ambiente de corrupción que se refleja en el sector transporte o en el sector construcción con Odebrecht o en la ONSA empieza en el tema electoral. Entonces, lo que tiene que saber la sociedad dominicana, porque cada vez que tengo la oportunidad digo que la corrupción electoral es la madre de todas las demás modalidades de corrupción, es que cuando los partidos políticos están en campaña, son aliados del sector transporte, porque el sector transporte es que presta los vehículos para los La famosa mítines, logística. La logística. Sí. Entonces, además, recuerden Vital. ustedes que El acarreo de los votos. Antonio Marte, Juan Uvieres, el caso de, ¿cómo se llama? El que está Arsenio Quevedo. Arsenio Quevedo, el que está involucrado en la muerte del rector de la UAS. De Blas Fernando Peralta. Blas Peralta era precandidato del Claro, PRM sí. a senador y luego a diputado. Son parte Era de- precandidato a senador. Y Juan Uvieres fue diputado y fue candidato a senador del y Antonio Marte PRM. también se postuló. Antonio Sí. Marte, vicepresidente del PRD y del PRM. Y ahora tiene un partido político. Sí. Entonces, ven el vínculo. Sí, totalmente. Entonces, al final, son ley de unidad y lucha de contrario, como decían los marxistas, son lo mismo, parte del mismo sistema. Ahí viene un tema de gobernabilidad. Conatra tiene más de 110.000 unidades de transporte. Si Conatra quiere hoy para el país, Sí, eso es verdad. porque desde los Austin de Donald Reed, porque yo he estudiado el tema, yo no viví en esa época, pero yo sé que hay un capítulo que se llama Los Austin de Donald Reed. Así es. Esos Cuenta los Austin de Austin. Donald Reed empezaron la corrupción en el sector transporte en 1961 cuando mataron a Trujillo. Sí, y no se ha cuenta los Austin. detenido. No. El mismo modelo. Recuerden ustedes que una de las pocas sentencias que se ha conseguido en materia de corrupción, sentencia firme, irrevocable, fue la del Plan Renove, que la consiguió el Otoniel Bonilla. Y luego el poder político. Y luego concedió vino, el poder político no, después vino el PLD y los indultó a todos. Bueno, yo lo llamo Pero poder oye, político. vamos a ser Hay otro poder objetivos. Y político. mira, yo soy PLDista, ¿eh? No, pero Ahora, coincido quiero contigo. aprovechar la oportunidad para aportar algo aquí. Sí. Entonces, ustedes ven cómo es la corrupción, el problema. Estamos clarísimos. En el fondo, Lo ven. sabemos. Y tenemos que aprovechar la discusión La de la ley corrupción y la electoral. impunidad. Porque no hay forma de tú presentar, eso de yo rechazar una exoneración o un seguro, eso no tiene importancia cuando llega la coyuntura electoral. Si tú presentas una candidatura honesta, la corrupción te arropa, Es verdad. te sofoca. Pero tiene una importancia el factor simbólico, lo que ha hecho Fidelio Despradel y tú para tus compañeros. Sí, yo pienso Porque que sí. si yo fuese tu compañero y tú haces eso al lado de mí, yo me sentiría mal. Claro. Si soy una persona mínimamente honesta. No, pero además... Si soy un sinvergüenza Además, no me importaría. además, si pero ya queremos yo voy a mejorar- mirar a los otros diputados y senadores y les voy a preguntar. Pues yo le No, pregunto, ¿pero ¿y por qué pero- tú no las rechazas? No, pero si queremos mejorar Pero el hay un sistema... ambiente de eso en el No, Congreso. de yo Justicia. creo que sí. Déjame yo creo que sí. preguntar, si queremos realmente mejorar el sistema,
y queremos hacer la vida menos problemática de la que soy y que queremos afianzar los derechos humanos, tenemos que ser diferentes, actuar diferente. Es decir, no podemos caer en el error de aceptar todo lo malo que gira a nuestro alrededor. Estamos de acuerdo. Es decir, si usted va al Congreso, como usted está haciendo, ¿no? Y yo lo celebro como ciudadano, es decir, yo no acepto eso. No importa que mi decisión sea unilateral y que no sea copiada. Sí, para mí es importantísimo. Porque hay que aprender a caminar solo. Ser diferente. Hay que aprender a caminar solo. Porque al final, el que no camina solo no llega a ningún sitio. Está bien, pero yo me refiero a la sociedad, el impacto que puede tener, porque es que nosotros, como dice Johan Galtung, solamente vemos los resultantes. Nosotros tenemos que ver las cosas estructurales, solo vemos la punta del iceberg con el tema de la violencia. Johan Galtung, que es el noruego que estudia mucho el comportamiento de la violencia, la inseguridad. Entonces, yo estoy diciendo cada vez que tengo la oportunidad, señor, el problema de este país está en la corrupción electoral. No, pero lo sabemos. Es que a los políticos le entregan el dinero en fundas negras en las campañas electorales. Y estamos luchando. Y se hacen alianzas perversas en la coyuntura electoral. Claro, pero desde que adentro, luego, claro, pero desde adentro entendemos que ustedes como legisladores pueden hacer mucho. Si asumen esa responsabilidad como suya y inicia uno actuando de manera honesta y comienzas y se hace una cadena y fuerza, se puede lograr la transformación. ¿Tú sabes qué nos dicen? Por ejemplo, yo trabajé 5 años en los proyectos de discusión de la ley de partidos políticos. Y me interesaban 2 temas, la democracia interna de los partidos y el financiamiento. el financiamiento. Y cuando me tocaba proponer, yo decía $10,000 donación individual y con el nombre. Claro. Y Y registrado en y eso que para mí eso es insostenible, $10,000. Bueno, o sea, insostenible en qué sentido. Insostenible en el sentido de que lo primero es que si tú eres un empresario y tienes un volumen, una cartera de negocio con el gobierno que sobrepase los 2 o 3 millones de dólares, tú haces un cálculo, ni siquiera matemático, aritmético, y tú dices, pero ven acá, pues déjame yo poner 10, 15 ejecutivos míos a cada uno. No, $10,000, y yo tengo $1,5 millones de dólares. pero espérate, en Chile se hace. Sí, pero eso es lo que No, queremos pero evitar. espérate, en Chile se hace y hay manera de administrar de que eso no sea posible. Claro. Bueno, le pone Claro. Eso es lo que queremos. O sea, que en esa ley Es de todo un partidos, sistema para evitar eso exactamente. y sobre todo para evitar que esa empresa tenga contratos públicos en virtud de las donaciones. Sí, porque cuando se limita ese no, lo que- financiamiento. Porque si tú dices, es Homero una Figueroa cadena. dio $10,000, no puede aparecer Homero con un Miren, contrato. señores, la clave se llama transparencia. Sí, lo sabemos Y en la también. ley que pero estamos que no que quieren. vamos a Lo decimos someter todos los ahora, días. en la ley que vamos a someter ahora de seguridad perimetral, creo que la voy a someter el 7 de noviembre porque ya estoy esperando unas consultas que mandé a hacer. Nosotros definimos la transparencia en la ley. Nosotros construimos una definición de transparencia en función de la física, porque las definiciones de transparencia que andan por ahí no llenan mis expectativas. Y nosotros decimos en el proyecto de ley de seguridad perimetral que la transparencia es un proceso, una opción, un proceso, una decisión Salud. que puede ser observada desde todos los puntos de vista. Cuando esa acción o esa decisión se ha llevado a cabo con dinero público. El gasto Oigan conspicuo. lo que yo estoy diciendo. ¿eh? El gasto conspicuo. Estamos totalmente de acuerdo. Imagínense que eso es una decisión pública. Se ve de Esa todo, decisión pública tiene que poder observarse desde todos los puntos de vista, pero no solamente puede poder observarse, tiene que estar a la vista. Bueno, el gasto porque la por ley encima. 200-04 no te pone eso. Pero el gasto por encima ¿Qué de pasa? tus posibilidades. Yo estoy de acuerdo con tu visión. Pero el gasto pero el conspicuo, ¿no? sistema Entonces- imperante, hegemónico de tu partido, no permite esa transparencia. No, pero lo que para terminar la idea, lo que yo quiero decir es que el financiamiento electoral debe de estar a la vista y debe poder verse. ¿Por qué? Pero que lo rechazan. Yo propuse, Bueno, ¿sabes pero qué? que por eso es que ¿Tú sabes que tenemos yo que propuse? presionar. Que esos $10,000 fueran depositados en una cuenta de partidos, en el Banco de Reserva, accesible por todos los ciudadanos. Pero lo que me respondieron, ¿sabe qué? Eso no va a ser posible. No, Pero es que también ustedes la me permiten. naturaleza, Homero. ¿Cómo Mira, tú resuelves el aporte en naturaleza? Oye, yo le voy a decir ¿Cómo tú algo? resuelves que tú No, le no, pongas espérate. 100 cuñas Se a un regula. a un No, legislador? ahora yo digo Tannibal, Vamos a escuchar a don Miguel. Tannibal, como Que ha dicen hecho los muchachos. más señas que un ángel. Yo creo que el problema, eso es una medida, una iniciativa feliz, Sí. ojalá sea aprobada, pero yo creo que también tenemos que hacer énfasis en 2 aspectos de la ley electoral.
Primero, el financiamiento de los partidos y el límite al gasto electoral. Correcto. Si usted le impone límite al gasto electoral, es muy fácil usted seguirle la pista al dinero sucio en la campaña. Es lo que pasa con la droga. Síguele la ruta al éter y encontrarás en los laboratorios, ¿no? Sí, claro, eso es lo que te dice. Entonces, yo lo que creo es, por ejemplo, en los Estados Unidos, las donaciones individuales no pueden ser superiores a los $2,000. $2,000. Tienes tú, por encima de eso, tú tienes que Yo fui registrarla. generoso. Tú tienes que registrarla. En Brasil, por ejemplo, ¿cuál fue el problema que tuvo Collor de Mello? Que lo denunció un primo. Cuando ellos, en Brasil, yo no sé si eso ha cambiado, porque no, Parece no que estoy no. ardiendo. Es decir, cuando un partido político, por ejemplo, recibe, aunque sea de fuentes privadas, una cantidad de dinero y no gasta ese dinero, el dinero sobrante pertenece al Estado. Pertenece al Estado. Entonces, ese es el problema. Aquí tenemos que hacer una regulación lo suficientemente estricta para que la gente que se interese por la política sea gente con vocación de servicio. Y que gane y compita por y que ideas. son la Mira, gente Pero que lo más, quiera. sobre lo que él dice, Homero. Sí, porque lo tú que- me hiciste una pregunta y yo tengo una no, respuesta. y hay un problema serio, señores, miren, que nosotros, vuelvo a la ley de seguridad que estamos conociendo, cuando nosotros hicimos un diagnóstico que nos tomó un año hacerlo formal, porque lo habíamos hecho anteriormente de manera informal, pero ya con fines de asentarlo en la ley, nos tomó un año el diagnóstico, nosotros encontramos lo siguiente. La razón a ese financiamiento electoral ilegal, chatarra, que promueve la corrupción, está en la economía informal. La economía informal te genera una familia informal. Totalmente. La familia informal es la que aporta la mayoría de los jóvenes que están delinquiendo en las calles, de las niñas que se embarazan en condiciones de adolescentes. La informalidad es la madre de todos los problemas. ¿Por qué? Si tú metes $1 millón en los Alcarrizos un día de las elecciones a las 9 de la mañana, a las 10 no deja un rastro. Oigan lo que yo le estoy diciendo. Tú cambias $1 millón en papeleta de 500 y de 200. Lo cambias ahí en la San Martín, que ahí es donde se cambian los cuartos. Y tú lo coges en un saco y lo montas en una tajo negra. ¿Dónde con que dos se- en la- No, pero es verdad, ahí están los cambitos. Sí, es verdad, sí, es así. Entonces lo lleva a los Alcarrizos y empieza a repartir. Sí, ¿verdad? Sí, no, Y yo no. empiezas a repartir. En una hora no queda un rastro. ¿Cómo eso- lo vas a eso sí. regular? Dime. Sí, claro. ¿Cómo lo vas a regular? Ah, porque la Bueno, economía de controlando la San nosotros Martín. es un 60%. O sea, No, porque- terminando con ese José, negocio. oye lo que Porque hay digo. es que manera yo de no re- entiendo No, es cómo un aquí se 60, sabe no, dónde y se hacia ahí delinque, va mi y al respuesta. No, final porque eso no, no es, se eso no hace es un nada. acto de delincuencia, Lorena. No, Pero no, cuando no. tú llevas un dinero así sin saber de dónde No, viene, tú espérate, lo cambias, $1 millón en úsalo, pero la ley de efectivo. lavado dice $1 millón que eso es en delincuencia. efectivo. Miguel, pero No se dígale Pero algo dile que ahí. eso es Usted delincuencia. sabe, dígale Legal, algo. no, pero No, legalmente, tú tienes si razón, te vas funciona las así. leyes, Oíste, eso funciona es así. delincuencia. Pero eso es está ilegal. describiendo una ilegal. realidad. Sí, pero es Eso es ilegal. así. Sí, pero lo que nosotros estamos Entonces, diciendo es que si es al ilegal. gobierno le interesa, Lo lo único controla. que tiene que ir es Sí. ir a esos lugares. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es Pero- ilegal. Pero lo que yo estoy diciendo. Entonces a el no. gobierno del PLD no le Pero interesa. es la informalidad, ese 60% Estamos de acuerdo. Es que esos que son no está datos. bancarizado, Pero Lo ¿quién tiene la sabemos, culpa? que no tiene impresora ¿por qué el fiscal gobierno y no que hace oiga, nada? Sí. Ahora mismo hay una protesta en el sur porque el gobierno quiere instalar. Pero José, mira, impresoras lo que dice fiscales en Lorena los tiene razón. comercios. ¿Cómo es posible que un país, un cambista, por ejemplo, yo he tenido la experiencia, aquí, ¿cómo es posible que la autoridad permita que un tipo esté transando en una En calle? una calle. Pero Entonces, ¿Ven lo que yo estoy diciendo? Bueno, Es lo mismo. Sí, pero es que al Tú gobierno estás no le poniendo interesa, eso es lo que otro estamos ejemplo. diciendo. Yo Es quiero- la informalidad, No, o o no hay sea, una presión de es informalidad. una expresión, entonces, pero se Claro. puede regular. Se puede Yo regular, quiero- lo que Se puede queremos regular. dejar claro con Ah, esto, pero- Sí. se puede regular. Lo que queremos dejar claro con esto es que al final el gobierno y todas las Permite instituciones esa saben que vagamundería. se funciona de esa forma y no hacen Ahora nada. ustedes están atacando al pobre cambista. Pero ¿y el, No, pero el sistema, estoy el atacando sistema. y el empresario También. que vive en Arroyo Hondo, No, nosotros no tenemos o, problema. o en los Cacicagos, Todos. que llama al político También ese no me gusta. y le reúne 10 amigos en la casa y le entregan $1 millón. Eso yo quería que En fuera un ilegal. bulto, Que fuera ilegal. el 1 de mayo, Digo una fiesta, una los cena. mismos que se reúnen en almuerzos de cámaras, llaman a los políticos, nos llaman el 1 de mayo al margen de cualquier legalidad y te entregan un bulto a las 12 de la noche con Bueno, $1 millón Eso se puede como regular. aporte de campaña. José, eso se puede regular. ¿Por qué? ¿Para qué ese millón? Ese millón compra vallas.
ese millón compra spot publicitario. Hay que pagarlos. Si tú le dices, mire, hermano, usted tiene esa cuenta del Banco de Reserva. Todos los anuncios publicitarios que usted coloca tienen que ser pagados en un cheque de esa cuenta. O una transacción que se verifique electrónica. Cualquier cálculo de publicidad pagada que no mache completamente con las erogaciones de esa cuenta es ilegal. Bueno, por eso yo decía que es importante limitar el gasto electoral. Sí. Que esa es la clave del problema para mí. Si usted limita el gasto electoral, usted puede evitar Eso es importante. o comenzar a evitar todas esas cosas. Yo creo que todos esos vicios y esas prácticas irregulares de la política salvaje, de la política dominicana, no pretendamos resolverla de la noche a la mañana. Yo creo que aquí el tema es un problema de educación. Cuando un país se educa y un país aprende los valores cívicos y de la sociedad y entiende que la convivencia civilizada y pacífica ese es el éxito de esa sociedad y resuelve muchos de los problemas. La gente no hace lo que no puede hacer, lo que la ley le impide. Si la gente va, por ejemplo, al correo a poner una carta y hay una fila, una persona educada que conoce bien sus derechos y los derechos de los demás, no intenta pasarle a los que ya están haciendo fila para llegar primero. No. Entonces, el profesor Juan Bosch decía, con mucho acierto, que a veces las cosas grandes dependen de la acumulación de cosas pequeñas. No sé si eso fue, si lo estoy citando textualmente, pero en el sentido sí. Aquí la gente, por ejemplo, va a un supermercado donde hay, o a un sitio donde hay 10 parqueos, y se estaciona mal y le quita 2 parqueos a la gente que viene. Y si tú le dices, sí, de embarazada. No, y se molesta. Si tú le dices a una gente, te saca algo, te dice cosas que tú nunca has oído en tu vida. ¿Entiendes? Entonces yo creo que la educación es lo básico. Si nosotros logramos mejorar el sistema educativo aquí en la República Dominicana, muchas de esas cosas con el tiempo se irán, eso se irán desapareciendo. A mí me gusta más el conductismo. Bueno, está bien. Yo creo que la represión tiene que ir. A mí me gusta, usted lo dijo ahorita, usted habló ahorita de un gobierno. Claro. Oye, eso es un punto una combinación de factores, ¿verdad? Pero hay claro, hay que actuar en lo macro y en lo micro. Te voy a poner un ejemplo en nuestro sector, medios de comunicación. ¿Cómo es posible que en un país civilizado, de normas, un medio de comunicación, en una campaña electoral, pueda decidir darle a un candidato X, porque ve las encuestas, 100 millones en cuña, y al perdedor, porque ve las encuestas, no son locos, o sea, solamente los tontos es que se creen las encuestas pagadas, los que toman decisiones reciben números correctos, y a ti te voy a dar porque vas a perder 17. Mira, ese medio de comunicación está condicionando el poder de comunicación. Está teniendo un comportamiento. Pero déjeme decirle ¿tú sabes algo. cómo se regula eso? Franjas de publicidad. No es posible que el candidato X pueda tener infinita publicidad. Y tú lo viste en la campaña última. Mire, estamos hablando de los espacios pagados. No, estamos hablando de los espacios pagados. Pero tú sabes cómo se paga. A ese jefe de canal, ¿tú sabes lo que negocia? Un contrato. No, un supercontrato. Yo conozco mucho. Mire, pública. Tú has tocado. No, toca embajada, pero esos son los chiquitos. Mira, tú has tocado un tema. De millones de dólares. Has tocado un tema fundamental que tiene que ver incluso con la decencia en el ámbito político. Sí. Mira, aquí hay una ley antimonopólica, ¿no? Es decir, que una o dos, pero es una sociedad oligopólica. Totalmente. En cuanto a los negocios. Pero la peor de los monopolios es el monopolio de la información. Yo, desde mi perspectiva de periodista, ya en su última etapa, el monopolio. Aquí la prensa dominicana la controlan 2 o 3 grupos económicos. Cuando yo recuerdo perfectamente hace muchos años que cuando Ted Turner era dueño de los Bravos de Atlanta y tenía la cadena esa CNN, intentó comprar el 5% de ABC y el gobierno de los Estados Unidos no. No, espérese, amigo. No, hasta ahí no. Es decir, sabemos aquí que tiene mucho dinero, pero no, eso no se puede. Eso no se puede. Disney. Sí, Disney tiene todo. Tiene hasta, yo creo que hasta uno de los árboles que yo tengo en el patio de mi casa es de Ted Turner. ¿Entiendes? Y aquí ocurre lo mismo. Es decir, hay un control. Pero tengo que decir algo, Miguel. Dos grupos económicos controlan. Eso es producto
de la deformación que habla la luz, pero tengo que decirlo porque yo tengo la experiencia. O sea, yo soy dueño de un medio, Claro. contra todo pronóstico Sí, y sí. por terco. Y he vivido esa realidad. Claro. Pero tú sabes cuál es la realidad penosa. Es que aquí a nadie se le impide hacer medio. Es la cobardía del capital. Es que le tienen miedo al poder político y le tienen miedo al poder económico y no se atreven, esos idiotas, a invertir para que en la República Dominicana haya democracia No, y mediática. es una que no la conciencia hay. de clase también, porque porque creen que no han no. terminado su proceso de acumulación. Oye, le sobra el Entonces, dinero. por eso te digo que es un están problema de sentados sobre un conciencia, barril nunca de es dinero suficiente, nunca es y es suficiente. piedra, no saben qué hacer con Conciencia de ellos. clase. Y Bueno, le tiemblan las canillas a cuando tienen que propósito- hacer algo por el país. A propósito, El individualismo del que siempre sí, hemos hablado y no a la propósito de que dentro de una cosa va vinculada a la otra, a propósito Entonces, que el hemos que es tocado audaz, el mira, tema. el que es audaz acumula Sí, los medios. sí. No se puede culpar, ¿eh? Bueno, yo no estoy diciendo, yo no estoy se puede culpando a nadie. Porque la pero- internet y las redes sociales presentan una excelente alternativa Bueno, de democracia. Pero solo Claro. no se puede integrar. Oye, solo no eso, se puede. eso es Pero lo si que no ha hay un capital salvado. detrás que apoye, Eso es lo que ha está complicado salvado el asunto. al mundo. Yo creo que la internet, es decir, o el internet, no sé si es un vocablo Bueno, es la femenino o internet porque es masculino. una red. Es una red. Bueno, la internet es lo que es el aporte a la libertad de expresión más grande en toda la historia de la humanidad. Tú puedes cerrar un periódico, puedes impedirle a una gente que hable por radio y televisión, pero tú no puedes controlar las redes. No se puede. Es No se imposible, puede. es imposible. No Gracias se a puede. Dios. Entonces, ese No, yo creo gracias a la internet. al internet. Yo creo Bueno, que también entonces a Dios, no, Que pero también ha es- servido para hacer mucho daño y ahora, necesitamos una sí, ley también. como en la parte pasamos de un tema a tecnológica. otro que son vinculantes, yo quiero tratar un tema que le había planteado ¿Cuánto con cerramos, Miguel, que no hemos tomado. Sí, no, más porque del tiempo. ha estado interesante. interesante. Por mí hubiéramos terminado el Como programa todos hablando los de- días. Porque hemos tocado temas fundamentales de esta sociedad que Todos tiene los que días con cambiar. usted. ¿eh? Bueno, Eso es ya- lo que ya- Agregue eso, tenemos agréguelo, que vamos, cambiar. vamos. Bueno, en esta semana la Sociedad Interamericana de Prensa emitió en Washington un comunicado, un informe sobre el estado de la libertad de prensa en todo el hemisferio. Y a pesar de que el comunicado fue emitido en Washington, el informe fue presentado en la Asamblea General Anual que celebra la CIP en Utah este año. En ese informe, la República Dominicana aparece con otros 12 países como una nación donde no existe libertad de prensa, porque se acosa a los medios y se persigue a los medios. Eso es mentira. Yo creo que esa es una exageración. Sí, lo, que para a mí mí, también. lo que a mí me ha sorprendido es que esa información Los propios autores. que requeriría un titular de 16 columnas, a pesar de que nada más son 8 o 6 ya en los medios de comunicación, haya sido silenciado por los medios de comunicación. No, pero los propios generadores de ese informe. Exacto, incluso por los medios de comunicación que son socios o miembros de la Sociedad Interamericana. Yo quiero de Prensa. decir- Entonces yo digo, ¿qué ha pasado? Mi Eso explica testimonio, muchas cosas. mi ¿Qué ha testimonio, con pasado? esto cierro. Yo tengo 3 lustros en esto y lo que yo he dejado de decir es porque yo no lo quiero decir. He tenido absoluta libertad desde la parte de lo público y desde lo privado. Sí, al Yo final- puedo decir A mí lo que no me mismo. vengan con esa Sí, al sandez. final es el Yo tema puedo de que decir lo toca que yo tus quiero. intereses. Tú no habías económicos en nacido, muchas tú no habías ocasiones, y por nacido eso cuando la ya gente no tenía quiere yo hablar. una columna diaria en el periódico El Caribe. eso es verdad. Y yo he dicho, Y yo ni se diga. yo digo, eso era para resaltar tu juventud. No, gracias. No lo ayude no, tanto. no, no, Don no Miguel, para, no lo ayude tanto. no para resaltar mi edad, ¿no? O resaltar mi edad. Ahora, a mí me pasa lo mismo. Yo nunca me he sentido Claro. durante 50 y pico de años de ejercicio de la profesión. Yo sí. En el PRD. Usted sí. Porque yo he sabido decir Pero las fuera de cámara, No, fuera no, del ok, aire. está No, bien. porque yo he sabido Y eso decir se las superó. cosas. Yo he sabido Bueno, decir eso es las otra cosas. cosa también, ¿no? Es decir, yo escribí Ah, un no, no, libro. espérate, sí. La, Eso es otra cosa. la autorregulación, porque aquí usted no puede venir No, lo que pasa es que aquí a la decir Constitución, locuras. la Constitución no pone límites a la opinión. Lo que hace es que la sujeta a las leyes. Si una persona o una institución se siente agraviada, puede Actuar, recurrir. claro. Pero la Constitución dice que no se puede establecer censura previa. No, pues censura Estoy de previa. acuerdo. sí, Yo sí. Entonces, estoy de cualquiera puede decir lo que quiera. Lo que pasa es que tiene que haber una sujeción legal. Pero tiene que haber conciencia el comunicador. Claro, También. tiene que O saberlo. sea, yo no me puedo sentar aquí y decir, fulano es un ladrón. Eso no es no debe comunicación, hacerlo. eso no es Claro. comunicación. No, porque usted no es juez. Entonces, Y mucha gente, yo creo que nuestros colegas el hacen tema, yo en cualquier otro momento me gustaría que habláramos, incluso invitando al licenciado A mí, si Laluz. son estos debates, sí me gustaría. Porque no, porque tú eres un hombre, Con humildad, aquí se producen buenos debates. porque tú eres un político. O sea, Tú no eres es porque ni que somos político. nosotros ni nada, o sea.
como el diputado es un político que también es un comunicador claro. y un periodista de un ejercicio. Y un Ya tengo político, 11 años. un político disruptivo. Sí, Eso entonces, me agrada. yo creo que el tema de la prensa deberíamos hacer objeto un día de un buen programa. Aceptado. Porque es un tema trascendental también. Bueno. Bueno, Sí. pues muchas gracias, don Miguel. Yo pudiera tomar Sí. 30 segundos. Sí, sí. 30 Miren, segundos. señores, además de agradecerles mucho la oportunidad de compartir con su audiencia, yo estoy presentando proyectos de ley en un contexto de disrupción, como dice Homero, y yo sé que dentro de 2 o 3 años, quizás 5 años, un mediano plazo, la mayoría de las leyes deberán tener componentes tecnológicos para que se puedan gestionar. La mayoría. En ese sentido, estoy proponiendo la ley de seguridad perimetral y el año que viene voy a proponer una sobre transparencia que se llama revisión de patrimonio. Yo estoy convocando a todos los jóvenes y no jóvenes que sean diseñadores, programadores informáticos, desarrolladores de aplicación para que participen en un hackathon. Es un desafío tecnológico para crear herramientas en esas dos categorías. Herramientas de tecnología para seguridad, herramientas tecnológicas para promover la transparencia. Y esto va a ser del 17 al 19 de noviembre. Es un maratón 48 horas seguidas en Pi-Head Work, que es un espacio de ¿Eso lo está haciendo el colaborar. Congreso? Sí, tú no, como lo estoy diputado? haciendo yo porque fue una iniciativa, fue una promesa electoral que yo hice con mis primeros 6 salarios y lo estoy haciendo aquí del Te voy a 17 ayudar. al 19. Mándame el arte del anuncio a publicar. Bien, eso es el 17 al 19 y ahí vamos a estar dando unos premios para motivar a los jóvenes a que utilicen la tecnología para mejorar la política. Pues muchísimas Excelente, gracias por estar sí. con nosotros, Muy don bien. Miguel, como siempre, esta es su casa. No, bueno. Y la luz, gracias Yo por vi- acompañarnos. yo No hay vine- problema. Cuando quieran me vuelven a volver a invitar. Ya no diga Me- más nada, hombre, nos tenemos que ir. me Ya. cargaron de energía, no, ya, la despedí. ya. Sí, gracias. Gracias a Dios que usted no iba a hablar. Usted No hoy iba, no pero está me poseído motivaron. por el espíritu Me- de la doctora, me para motivaron. nada. Un diálogo Muchísimas inteligente gracias por estar con nosotros. Seguimos con más de N7 Amanecer. Gracias.